A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta de San Juan. Queridos hermanos, cuando pidamos, los recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Queridos, no se fíen de cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podrán conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual han oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Ustedes, hijos míos, son de Dios y lo han vencido, pues el que está en ustedes es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sean sensatos y escarmienten. Los que rigen la tierra, sirven al Señor con temor, ríndanle homenaje, temblando. Te daré en herencia las naciones. Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, curando las dolencias del pueblo. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mattheum. Gloria a ti, Domine. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea, dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: país de Zabulón y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo:
conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. He went around all of Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando el evangelio del reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. his fame spread. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, Those who were possessed, poseídos, lunatics, and lunáticos paralytics, y and paralíticos, he cured them. y él los curaba. And great crowds Y le seguían multitudes venidas de Jerusalem, Galilea, Judea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. ad ponto Domini. What are some of the more prominent themes that Holy Mother Church ¿Cuáles son algunos de los temas más populares que la Madre Iglesia nos pone en esta época entre semana, entre la gran solemnidad de la Epifanía de nuestro Señor y la gran celebración del bautismo del Señor en este próximo domingo? Algunos de esos temas son el arrepentimiento, sin, el pecado, darkness, la oscuridad, light, la luz and kingdom? y el reino. Now, this is very interesting. Esto es muy interesante, que estos son los temas que la Iglesia pone ante nosotros durante esta época de entre Navidad y el bautismo, porque Celebrating acabamos de celebrar birth of our Lord el nacimiento de nuestro Señor, in a humble Dios manger hecho hombre, en un pequeño pesebre, en Belén. comes Dios to us as a viene baby. a nosotros como un He bebé. wants us to Él quiere approach que him, nosotros nos acerquemos a Él not feel threatened. y no nos sentamos amenazados cuando nos acerquemos. Adults don't feel threatened Los adultos no se sienten when they approach a amenazados baby, and yet cuando this is se exactly how God came to us. aproximan a un This is the way niño, he y sin chose embargo así es to be como manifested Él to us in our world. He became quiso a man like us in all manifestarse, things but sin. se And then, manifestó como after todo Christmas, we celebrate the ante Epiphany. nosotros, y luego This God-made después man viene la manifested Epifanía, to the nation. este hombre hecho God incarnate, carne, born este in a Dios manger, encarnado, humbly nacido en un pesebre, and God made man, y Dios el manifested hombre to the nations, manifestado a symbolized las by naciones, simbolizado their por visit proof su that visita he's por los God, tres Reyes by Magos. the three gifts El hecho de que they los gave tres him. The light regalos que le Christ dieron on earth, es la luz de Dios for a king, en la tierra, oro frankincense para el rey, for God. frankincenso Incense rises up to God as porque prayer, el incienso symbolic sube prayer. en simbolismo, And then myrrh y luego la felt mirra the fact that this que God-man hace que este hombre moriría por nosotros un día. Así que Dios se ha manifestado a las naciones paganos, gentiles. En otras palabras, este es el mensaje. This is it. Esto es lo que es. No habrá ninguna otra All manifestación. others are of the Todas Antichrist. otras son del anticristo. We are told by John Nos in the dice first por reading parte today. de Juan en la primera All those lectura false del día de hoy. Los falsos profetas, Those are all just that. todos ellos son eso, falsos. This is the true God. Y este es el verdadero Dios, este es el hombre, el Dios hecho hombre, que viene humildemente como bebé, y por No eso other manifestation. no habrá No ninguna other otra epiphany. manifestación, That's what ni epiphany means, epifanía, manifestation, an awakening. que es lo que quiere Because there decir, is no other epifanía, epiphany, no other manifestación, manifestation. no habrá We otra now focus on manifestación, the message y por lo as tanto to nos why concentramos en el God mensaje en cuanto a por qué save vino us, Dios, para to lead us to the salvarnos, kingdom. para conducirnos And al what reino. are Jesus' ¿Y first qué couple es words las primeras at palabras lunch? públicas Repent. The de kingdom of God Jesús? is Pues at hand. And arrepiéntanse. earlier on in Matthew's gospel, Más what's John the adelante, Baptist's first ¿qué es lo words? que The San great Juan precursor Bautista of the dice por God-man primera Jesus vez? Christ. El gran What are his precursor de words? Jesucristo. John the ¿Cuáles Baptist. son sus Repent. primeras palabras? The first Arrepiéntanse. public words Esas of también both. son las palabras de Repent. ambos. The kingdom of Arrepiéntanse. God is at hand. Conviértanse, porque el reino de This Dios está verse cerca. indicates Este the versículo outstanding indica importance of the first la gran steps in Jesus' importancia public ministry. de los Begun primeros by pasos de proclaiming the Jesús, imminence of the kingdom of proclamando God la and the eminencia fact de that we Dios need to repent y el hecho de of que any and tenemos que all sin arrepentirnos in order to de todo prepare pecado para ourselves poder for that prepararnos kingdom which we para are called celebrar ese reino. Jesus' words echo Jesús y John the sus Baptist's palabras hacen proclamation made eco earlier in de la this gospel proclama in
In fact, the second part of this de verse Juan is the very Bautista, same word for word sobre todo con estas as mismas Jesus. palabras, John como the Baptist's Jesús, words are, San Juan Bautista y sus palabras son, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. ¿Qué nos previene entrar en el reino? El pecado. What is the definition of sin? ¿Cuál es la definición del pecado? Conforme a lo Number 1849 of the Catechism tells us, sin is an dicho por la offense Iglesia, against reason el pecado es una and ofensa right contra conscience. el It is pecado, failure in genuine love for God and neighbor el caused by a fracaso perverse attachment que crea to certain el goods. perverso apego It wounds a the ciertas nature cosas, of man and hiere inhibits la naturaleza del human hombre y a la solidaridad It's been humana. defined by Saint Ha sido Augustine definido por as San Agustín como utterance, a una- deed, or a desire contrary hecho to the eternal law of God. contrario a la ley eterna. Y conocemos el pecado una vez cometido porque cae en una de dos categorías, o venial o mortal. Y para que haya un mortal tiene que estar presente, tiene que haber algo muy malo hecho con deliberación, es decir, con total consentimiento de la voluntad y el consentimiento de la voluntad. Si eso falta en el momento del acto cometido, es venial entonces. Pero en general, esa es la definición del pecado. El pecado es una ofensa, es el fracaso por el prójimo, por el amor al prójimo, hiere la naturaleza del ser humano, ha sido definido como una emisión o un hecho contrario a la vida eterna de Dios. Por lo tanto, es por eso que San Juan nos dice en la primera lectura, mantengan sus mandamientos. Y sus mandamientos son los siguientes: creeremos en Jesucristo y nos amaremos como Él lo mandó. Y Jesús nos dice, no he venido para abolir la ley, los 10 mandamientos, sino para hacerlos fruto. Y nos trae entonces las bienaventuranzas. Podemos decir que donde los 10 mandamientos del el decálogo son el espíritu de la ley. Las bienaventuranzas, las 8, son las siervas de los 10 mandamientos. Y las 8 bienaventuranzas, cómo es que deben ser vividas. Cualquier abogado te dirá que cualquier abogado canónico también. Así es con Jesús, porque Él no vino para abolir la antigua ley, sino para darle fruto. Y cuando se fijan en la ley, en los mandamientos, no nos miramos en los mandamientos con temor, sino que nos miramos a ellos con amor, por el hecho de que nuestro Dios ha revelado la ley para nosotros, para que precisamente podamos saber cómo actuar. Ya no somos un pueblo mantenido en la oscuridad, somos un pueblo que está en la luz. La ley nos ha revelado, el Dios hombre se nos ha revelado, no es un profeta mentiroso, no es un demonio cultico, un brujo. No es ninguna de estas cosas. Está en Jesucristo, el Dios hombre. Y nos regocijamos porque somos un pueblo de la luz. Dos de los temas de estos días entre la Epifanía y el bautismo del Señor, al que se sometió él libremente, al permitir que su Juan de Bautista le bautizara. Dos de las cosas es que tenemos la oscuridad contra la luz por la batalla. Así que no miramos a los mandamientos con temor. San Pedro, Cristólogo, nos dice, el deseo de Dios es ser amado en lugar de temido. Y Dios no quiere esclavos, sino hijos e hijas. Lo dijo el Papa Benedicto XVI. Este es un eco del Papa Francisco. Él no quiere esclavos, sino hijos e hijas. ¿Y qué tal de San Francisco de Sales? Tenemos que temer a Dios por amor, no temer a Dios, no orar a Dios por temor. No tenemos que hacer nada sino regocijarnos en las bienaventuranzas, en el hecho de que San Juan
nos ha dicho que recibimos de Él lo que pedimos por nuestros mandamientos y hacemos lo que Él nos pida, y juntamente con las 8 bienaventuranzas nos permite hacer lo que... Y así Juan dice, y este es el mandamiento, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y todo lo que Él ha manifestado en los 4 evangelios, y amarnos los unos a los otros, al igual que Él lo ha mandado. Amigos, el diablo, mejor dicho, odia la naturaleza humana, la naturaleza angélica y el orden de la creación. Son una creación más alta que la creada, que la parte corpórea. La creación angélica es más alta aún, y sin embargo Dios deseaba tomar la creación humana, y esto molestó al diablo. Esto lo molestó, y es por eso que el diablo hoy día quiere manipular, torcer y hacer todo lo posible para acabar con la naturaleza humana en relación con lo que se supone que sea. Y todo lo que hay que hacer es mirar algunos de los amores, sino los cultos que militan en contra de la naturaleza humana. El diablo odia la naturaleza humana. Él piensa que Dios debió haber tomado una naturaleza angélica. Pero no fue así. Dios a él se convirtió en un niño sin amenaza en su naturaleza humana. Por lo tanto, para que podamos acercarnos a Él, por eso es que Dios quiere hijos e hijas. Él quiere que nos acerquemos a Él, que Él así se convirtió en hombre como un niño, no un niño rico, sino que nació en un pesebre, sino un niño pobre. Dios no quiere esclavos, Dios quiere hijos e hijas. Él quiere ser amado en lugar de temido, y tenemos que temer a Dios por el amor. Tenemos que temer a Dios por el amor, no amarle por temor. El Papa León X dice que el Hijo de Dios tomó para sí mismo nuestra naturaleza humana para reconciliarla con su Creador. Él vino para acabar con el diablo en esa misma naturaleza en que el diablo había echado a la humanidad, engañando a nuestros primeros padres. El Hijo de Dios tomó para sí mismo nuestra naturaleza común para reconciliar esto con su Creador. Él vino a acabar con el diablo, el origen de la muerte, en esa misma naturaleza humana en que el diablo había acabado con los primeros padres nuestros. Esto es prueba de que el diablo odia a la humanidad. Él estuvo odiando a nuestros primeros padres y los ama, mejor dicho, los odia igual cuando tomó Dios esta naturaleza humana. Necesitamos autoconocimiento, en otras palabras, en nuestra vida diaria para aceptar estas verdades, para poder comenzar a vivir los mandamientos y no verlos como algo que amenaza, sino algo que San Juan nos exhorta a vivir y vivir como algo que ama, que Dios nos ha mostrado a nosotros para que podamos vivir. Que es racional, es razonable el vivir con júbilo, con amor y con gran fervor los 10 mandamientos, juntamente con las bienaventuranzas. Por lo tanto, necesitamos autoconocimiento a diario. Santo Tomás de Aquino nos ha enseñado esto. El autoconocimiento es el primer paso para crecer en santidad. Si uno no conoce el autoconocimiento, uno no puede crecer. Descritos en los fariseos, todo lo que a la fe se refiere, etcétera, pero no tenían autoconocimiento. Hay tanto que se describen los fariseos, que son los primeros maestros de la ley, no tenían autoconocimiento, y Dios las llamó tumbas lavadas, todas muy blancas por fuera, pero podridas adentro. San Juan Bautista habló de los fariseos diciendo
And at another point in the Gospels, Jesus Víboras, questions the scribes and Pharisees. Jesús en And he otra tells parte them, he says, you cuestiona bind on others' diciendo, backs through the law tú what you yourselves don't even usas follow. lo que no utilizas Follow the law out of como fear, ley y que rather seguían than in la a ley loving por way. temor, And that no por fear amor, showed y que ese in their temor relationship toward mostraba others en su and what they relación con demanded otros from the others lo que le in a pedían a los servile demás en una forma rather than a servil, filial en lugar de We have una a filial forma love filial. and fear towards Tenemos God, un amor not filial, a servile no servil. love and fear towards God. So we need self Por lo tanto, necesitamos autoconocimiento para crecer en to understand conocimiento, and to accept para the commandments. comprender y aceptar los 3 short mandamientos, prayers 3 oraciones for greater cortas growth in para un personal mayor self-knowledge, conocimiento, knowing your virtues and knowing your conociendo vices, las virtudes knowing y your virtues vicios so de you can uno, advance them, que uno puede knowing your adelantarlos, vices so you can begin los to vicios uproot them and get them para out of your poder life. 3 desarraigarlos. short Uno, prayers for growth 3 in oraciones self-knowledge cortas are these. I para think these are very good. They get the point estas, across. estas The first 3 one, ahora. Dear La primera, Lord, please estimado walk Señor, beside me today with camina your junto a arm mí around my hoy shoulder con and your tus hand over my brazos mouth. sobre mí y tu mano sobre mi To know when boca, to speak. para saber when cuándo not to hablar y no hablar. How about this second prayer for growth in La self-knowledge? segunda Dear God, oración, please estimado help me to Señor, become the person ayúdame my dog a thinks convertirme I am. en la persona que mi perro piensa que soy yo. Or how about this third one? ¿Y Oh qué tal Lord, esta? I wish Oh to thank you Señor, for being so deseo close to me agradecerte today. por estar tan cerca de mí With hoy. your grace and help, Con tu gracia so y far tu I have ayuda. not been impatient with Por anyone. ahora no he I have tenido not lost my impaciencia, temper. no I he have perdido not la been paciencia, grumpy, judgmental, no or he estado envious toward mal, anyone. ni me But I will sentido be getting out envidioso of con bed in just a nadie, few minutes. pero estaré And so I poniendo los ask you, pies en el God, suelo to really stay en unos close to me for the minutos. rest of Así the que day. le pido a Dios que se mantenga conmigo. We need self-knowledge. Necesitamos autoconocimiento. I'm going to give you a list now, and I end with Les doy this. una lista ahora y Maybe you terminaré. suffer from some of these Quizás things, hayan maybe you sufrido don't. de algunas de estas But I hope cosas this ustedes. list helps you. Espero que I'm esta gonna list lista what you les might ayuda. suffer from. Voy a decirles And then what lo the remedy would be de lo to que work on. sufren y el remedio. This list applies Esta lista, to everyone. If you're the age of reason or older, age 7 or older, tenga unos 7 años de edad o no, se aplica a uno o no, esté uno casado o no, sea uno una persona consagrada, uno sufre de egoísmo focus on y other-centeredness. concentrados en Be otros. other-centered as opposed to self-centered. You focus or suffer No from te self-pity, concentras en la work on autolástima, self-forgetfulness. trata de olvidarla. Self-justification, Autojustificación, simplicity of life. simpleza de vida. You suffer from self-importance, Sufres de autoimportancia, work on humility and modesty. trabaja en la humildad. Self-condemnation, En la autocondena, work on self-value. trata de evaluarte See yourself a as ti a son or mismo. daughter of God rather than a slave Mírate of como un hijo de Dios, no como un esclavo de You Dios. suffer from dishonesty, Sufres de work on falta de honesty. honestidad, trabaja en la Impatience. honestidad, la impaciencia, la paciencia. Hate, El odio, work on love. trabaja en el amor. Resentment, Resentimiento, work on forgiveness. trabaja en el I know perdón. people that have held Yo sé grudges que for years Han against a particular sostenido un odio contra una persona en particular person. And whether por they want muchos to admit it or años. not, and they don't quieran admit it admitirlo because they o have no, self-knowledge, no because tienen they haven't talked to that autoconocimiento person in years, porque no han hablado con esa they've persona let en that años, same person han permitido que esa control them misma persona for that les same controle number of years. por ese Why? mismo número de He años. who angers you Porque controls you. el que le da a uno ino, So you ira, suffer ira a from uno le resentment, controla. work on forgiveness. Uno le pide Pride, resentimiento, humility, trabaje en el, jealousy, sí, en el celo, lust, and generosity. confianza y generosidad. Envy, Envidia, generosity again. generosidad otra vez. Laziness, Vagancia, activity or diligence. actividad o diligencia. Procrastination, Procrastinación, promptness or prontitud diligence. o diligencia. Insincerity, Sinceridad, sincerity and straightforward. sinceridad. You suffer from negative thinking, focus on positive thinking. Nos concentramos en cosas You suffer from negativas. vulgar, immoral Si sufre thinking, uno de maneras de work on pensar spirit, ilegales, moral, trabaje and uno clean thinking. en lo espiritual y limpio. You have a criticizing spirit, Uno critica a alguien, work on looking for the good pues trata de buscar el in bien every circumstance that en comes. toda circunstancia que se te parezca. We need self-knowledge. Necesitamos autoconocimiento. We need to focus on self-knowledge. Necesitamos concentrarnos Saint Hippolytus, en el early church autoconocimiento. father says, El when Apólito, we have Santo Apólito become dijo, deified and cuando made nos immortal convertamos en through the dioses sacraments and y nos God's grace, hayamos convertido por la God has gracia de promised Dios, us a share Dios in nos ha his own prometido attributes.
The saying, complementar know sus propios yourself. atributos. In other words, Conócete a ti self-knowledge. mismo. The saying, know yourself, El means therefore decir that we should conocerse uno recognize mismo and debe acknowledge in ser que ourselves uno debe the very conocer God who made us al in his own mismo image and Dios likeness. que nos hizo For en la if we misma do imagen y this, we in semejanza turn will suya, be recognized porque a la vez and acknowledged nos by our reconocen y nos conocemos and enter heaven por parte de nuestro Creador with y him nos for all vamos eternity. al cielo con Él para siempre. When we have been made Cuando deified and se made nos hemos immortal hecho through the sacraments dioses y se and nos ha hecho sanctifying grace, God has sacramentos, promised us a share Él in nos his ha own prometido attributes. una parte en The sus saying, propios know atributos. yourself, El means decir, therefore that we should conócete, recognize and es porque acknowledge in debemos reconocer ourselves en the nosotros very mismos God who made us el in his mismo own Dios image que and nos likeness. hizo en su propia And if imagen we y do semejanza, this, y que si lo we in hacemos, turn will be a su recognized vez and acknowledged by reconoceremos our Maker y admitiremos a nuestro enter into heaven with him Creador y entraremos en el for cielo all eternity. con Él para siempre. The beauty of commandments, La belleza de los the mandamientos, beauty of light, de la the luz, beauty of epiphany, de la epifanía, the beauty of baptism, la which is the gateway belleza del sacrament, bautismo que gives us es el sacramento que sanctifying nos da la gracia santificadora. What a gift we have Qué in our don Catholic Christian. tenemos en nuestra fe católica. God bless you. Que Dios les bendiga.